4 de la tarde en, en Chile y vamos a comenzar este webinar en un par de minutos. Les quiero comentar que vamos a contar con la participación de Carolina, que es una abogada que lleva bastante tiempo en el tema de migraciones, que trabaja muy bien con nosotros. Hemos hecho bastantes trámites de migraciones con ella y que vamos a contar con su grata participación para este nuevo webinar de Crece Inmobiliario. Antes de comenzar con Carolina, que se está incorporando ahora, nos comenta por interno que está ingresando en el panel, les quiero comentar un poco qué es lo que hace Crece Inmobiliario, dónde estamos enfocados, qué es lo que estamos viendo hoy en día, qué novedades tenemos. Hay algunos que ya han visto esto, pero siempre tenemos algunas novedades para nuestros clientes. Siempre tenemos algunas novedades para nuestros clientes. Y dentro de poco vamos a tener más novedades para, para más clientes que estamos haciendo cosas bastante entretenidas para ustedes. Ahí yo veo a Carolina en pantalla. ¿Cómo estás, Carolina? Ahí se está conectando el audio. ¿Cómo estás? No te escucho, Carola. Estás muteada. Hola, ¿ya? Hola, sí, ¿cómo estás? Ya estamos con público, tenemos bastantes participantes en la sala. Le estaba comentando a la audiencia que un poco de ti, le estaba comentando que un poco de tu trayectoria y también comentarle un poco qué estamos haciendo nosotros como Crece Inmobiliario. Y también les voy a comentar, les voy a hacer una breve introducción de qué es lo que estamos haciendo hoy en día, cuáles son nuestros proyectos, dónde estamos enfocados y qué es lo que viene de ahora en adelante. Así que, Carola, si quieres te hace una breve presentación antes de comenzar con esta PPT y para comentarle a la audiencia. Ok, buenas tardes. Perdón la tardanza en mi entrada al webinar. Estábamos resolviendo unos asuntos técnicos. Yo soy Carolina Krupinski, abogada de inmigración. Me dedico sobre todo al derecho de inmigración empresarial, es decir, aquel que está con base en visas de trabajo, de inversionista. Y aquí estamos. Muchas gracias por permitirme acompañarlos el día de hoy. Aquí estamos para explicar de manera muy breve, digamos, los tipos de visa que ustedes podrían acceder. Nuevamente de manera muy breve, porque si nos pusiéramos a hablar de cada tipo de visa en profundidad, nos podríamos quedar aquí yo por ahí unas 3 semanas hablando de cada una de ellas, pero simplemente es para abrir la ventana, un conocimiento muy general para que, digamos, ya cada uno de ustedes piense a cuál de de las diferentes visas, las más comunes, se adaptaría a la situación particular de cada uno de ustedes. Sí. Me parece súper buena idea, Caro, comentar brevemente, después ya los clientes o los seguidores de Crece que quieran ahondar un poquito más, ya les compartimos tu contacto para que tú le entregues la información más detallada. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una realidad distinta, cada persona tiene una necesidad distinta y en base a eso nosotros hacemos traje a la medida como compañía, siempre hacemos traje a la medida. Por lo tanto, de ahí vamos a comentarles un poco, orientarlos cómo hacer cada uno de ustedes en base a sus necesidades. Pero sí es súper importante que esté Carolina hoy día con nosotros porque les vamos a comentar brevemente cada una de las visas, las más recurrentes, porque si nos ponemos a hablar de visas como dice Carolina, podemos estar días completos. Hay seminarios que duran semanas en base a visas, entonces no, ¿para qué te vamos Y a dar ahí, esa? hablando cuando tú, perdóname te interrumpo, cuando Por decías supuesto. que nosotros, digamos que hacemos casos para cada tipo de persona, eso me gusta mucho. Yo llegué hace poco a la siguiente analogía, porque digamos que existe un caso, un tipo de visa, ¿no? Y piensen en eso como si fuera una organización, un condominio de casas, ¿verdad? Donde cada casa se ve igual por fuera. Entonces, ese es el caso. Pero ya cuando uno entra a cada casa, hay una forma como la decoran diferente, unos tienen perros, unas tienen mascotas, otras no, la cocina, la baldosa,
los baños. Entonces, incluso si estamos hablando del mismo tipo de caso, ejemplo, la casa, cada uno va a ser muy diferente de acuerdo a las circunstancias particulares de la persona y del individuo que está aplicando. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque a nosotros siempre nos llega el caso, no, es que mi amigo tiene el mismo caso y a él le pasó esto y esto y esto. Lo mismo, es la casa, es la parte de afuera, pero por dentro cada caso es particular. Entonces, aquí en resumen, si les pido, desde el principio, es algo que les pido a mis clientes, es no se comparen y no den información ni pidan información porque generalmente lo que genera es más ansiedad, más confusión y precisamente para eso están los profesionales, sobre todo el profesional que está llevando el caso de ustedes para que directamente conteste esas preguntas. Solamente quería hacer eso, ya que lo diste tú, porque quería hacer ese comentario. Absolutamente, así que totalmente de acuerdo. Vamos a comenzar con la presentación. Vamos, un segundo. Voy a dejar de compartir. Un momento, un segundo, por favor. Que voy a compartir pantalla para que podamos ver. Creo que me fui demasiado atrás. Aquí estamos. Se ve la pantalla, Carolina, ¿cierto? Sí. Ya, maravilloso, maravilloso. Partamos entonces. Bueno, este es parte de nuestra ronda de seminarios que hacemos recurrentemente para nuestros clientes. Parte del plan de educación financiera que tenemos nosotros como compañía, entregar a los clientes distintas herramientas para poder ser inversionistas tanto en Chile como en el extranjero. No solamente en Estados Unidos, que fuertemente estamos en Estados Unidos, pero estamos pronto con noticias que estamos abriendo otros mercados. Y dentro de eso, queremos ver cuáles son las visas más recurrentes para poder actuar y trabajar acá en los Estados Unidos. De eso se trata el seminario de hoy. Pero primero contarle un poco quiénes somos Crece Inmobiliario, qué es lo que hacemos nosotros. Bueno, Crece Inmobiliario es una compañía que ya nace hace 4 años, que si uno mira hacia atrás parece que fuese ayer, pero ya han pasado 4 años, con pandemia incluida. Y lo que hacemos nosotros de mano de nuestros clientes, los acompañamos a ser inversionistas. Y en base a qué? En base a la experiencia que tenemos nosotros, tanto en Chile como en el extranjero, es la experiencia que tiene cada una de las personas que trabaja en Crece Inmobiliario, que la mayoría hemos pasado por la banca. Si bien somos muy diversos en nuestras funciones dentro de la compañía, pero tenemos mucha experiencia en base a acompañar a nuestros clientes. Igual el principal objetivo, poder acompañar al cliente para que él tenga una inversión rentable y segura en el tiempo, ya sea que tenga un retorno en pesos, ya sea en Chile, o también que tenga un retorno en dólares si esta inversión es en el extranjero. Nuestros servicios, estos están agrupados en tres etapas acá, pero en general nuestro servicio es un servicio 360 grados, en donde acompañamos al cliente en cada una de las etapas del proceso de ser inversionista. Desde elegir cuál es la principal inmobiliaria, el principal proyecto, en qué zona, si es en Chile o en el extranjero, el financiamiento, lo acompañamos en conseguir el financiamiento, también en la entrega de la propiedad, y un tema, aquí sale con 1.6, pero no menor, es la administración o la postventa. De cara al cliente, es súper importante el tener una inversión que sea rentable en el tiempo. Y para eso necesita tener una muy buena postventa o una muy buena administración. Entonces, nosotros contamos con empresas aliadas muy importantes en Chile, como también acá en Estados Unidos, en donde le generan esa solución al cliente de esta solución. Por lo tanto, si estamos a 8.000 kilómetros de distancia, 7.000 y tanto en Estados Unidos, el cliente no se tiene que estar preocupando de que el inquilino, que le pagaron, que no le pagaron, que esto, otro. Se preocupa que a fin de mes esté depositado su dinero para que él obtenga los recursos para pagar su financiamiento o pueda él seguir invirtiendo más adelante. ¿Ok? Entonces, en cada una de las etapas y en base a lo que quiere el cliente, es
el tipo de proyecto que nosotros le aconsejamos, es el tipo de zona que nosotros le aconsejamos que invierta, porque no es lo mismo invertir en el norte de Estados Unidos que invertir, por ejemplo, en Florida. Son dos modelos distintos, son montos de inversión distintos y también son rentabilidades y son plusvalías distintas. Por lo tanto, en base a lo que quiera el cliente, estamos haciendo trajes a la medida. Y eso va en línea también con lo que vamos a conversar hoy día con Carolina, de cómo generar una visa en base a las necesidades propias de cada uno de los clientes. Crece Inmobiliario, ya tenemos presencia en Estados Unidos, estamos en Filadelfia, Detroit, Miami, Tampa, en las Carolinas, Orlando, Cleveland, ya sea en el norte de Estados Unidos, San Luis también está por ahí, Chicago, ya sea en el norte de Estados Unidos como también en la parte sur de Estados Unidos, en Florida, en la costa este, en la costa oeste de la Florida. Y uno de los temas importantes que nosotros como Crece Inmobiliario también somos inversionistas, tanto en Chile como también acá en Estados Unidos. ¿Por qué les menciono esto? Porque sabemos cuáles son los dolores que sufren los inversionistas al momento de generar una inversión, ya sea en Chile o en Estados Unidos, y qué es lo que está esperando el inversionista en base a la rentabilidad, en base a que la meta su propiedad, en base al tipo de inmobiliario que está buscando, al tipo de proyecto, y que lo acompañen en todo el proceso, ya sea en la obtención de su crédito, la obtención de su cuenta corriente, etc. Todo eso lo acompañamos nosotros, le generamos una asesoría 360 grados, como mencionamos hace unos minutos, y lo importante es que también nosotros lo vivimos en carne propia, por lo tanto sabemos cuáles son los dolores, cuáles son las piedras que en el zapato que le molestan a los inversionistas, y en base a eso buscamos soluciones propias y hechas a la medida de cada uno de nuestros clientes. No es menor, porque de cara a eso, nosotros vamos viendo cuáles son las necesidades que se están generando, cuáles son los puntos que hay que abordar. Porque cada uno de los inversionistas, cada una de las personas, dependiendo del país, dependiendo de la zona o dependiendo de los requerimientos individuales, es lo que busca de cara a una inversión. Bueno, presentar un poco a Carolina y luego, Carolina, te dejo a ti con esta presentación. La idea es también darle tiempo a la audiencia, si es que quieren hacer unas consultas, ya sea ahora o más adelante, las podemos ir conversando, las podemos ir contestando, si no, se las vamos a ir resolviendo después de manera individual. Carolina es miembro del Colegio de Abogados de Florida, está autorizado para ejercer dentro de la ley de inmigración en cualquier estado, que es súper importante porque hay que estar regulado para ejercer o tener esa atribución. Consejo de la Judicatura en Colombia, membresía de la Corte, Tribunal de Inmigración de Estados Unidos a nivel nacional, y está asociada a la AILA. Entonces, Carolina, bienvenida, estamos contentos de que estés con nosotros y te cedo a ti el mando de la presentación, que van a quedar en muy, muy buenas manos. Bueno, perfecto, muchas gracias. Nuevamente les agradezco la oportunidad de poderlos acompañar en esta tarde. Existen, como lo mencioné al principio, existen muchos tipos de visa. La ley de inmigración es tan compleja como lo puede ser la taxation law aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, para este webinar y de acuerdo pues, a las características de las personas que nos acompañan el día de hoy, decidimos hablar especialmente de 4 tipos de visas que son las que más llaman la atención a los chilenos. La primera de ellas es la visa de inversionista E2, E de elefante. ¿Tú me estás siguiendo con el? Ok, perfecto. Sí, yo te estoy compartiendo, así que cuando tú quieras me avisas, yo paso y yo ahí manejo el computador como tú quieras. Entonces, este es un tipo de inversión que existe con base en un tratado bilateral entre los Estados Unidos y Chile. Es decir, no todos los países tienen este tipo de visa, no todos los nacionales de todos los países pueden aplicar. Y otra cosa muy importante es que dependiendo del tratado de acuerdo de comercio entre Estados Unidos y el país,
las características de la visa cambian, sobre todo cuando se trata de la temporalidad o de la validez de la visa. Por ejemplo, yo nací en Colombia, nosotros los colombianos también tenemos este tipo de visa, pero para nosotros nos la dan por 5 años, mientras que para ustedes los chilenos se las dan por un tiempo muchísimo menor, si no estoy mal es de 1 año y medio. Esto hace que este tipo de visa no sea, digamos, la más atractiva. ¿Por qué? Porque hay que renovarla cada año y medio, es decir, cada año y medio hay que ir a una embajada a demostrar que el negocio está cumpliendo con todos los requisitos de la inversión. Sin embargo, es muy común en Chile, sobre todo hay muchas personas que tienen doble nacionalidad, la mayoría de veces europea. La mayoría de los países europeos tienen tratado también bilateral con Estados Unidos y a ellos les dan este tipo de visa por 5 años. Entonces, por eso nos pareció importante comentarla y bueno, también para las personas que quieren hacer. Entonces, es una visa de inversión y la inversión significa invertir en un negocio. La pregunta que siempre me han hecho, y me imagino que es porque otros países, como por ejemplo España, da la posibilidad o daba la posibilidad que si ustedes compraban un inmueble de cierta cantidad, entonces tenían derecho a la residencia. Muchas personas me preguntan, Carolina, ¿invertir en propiedad raíz me da la visa de inversionista E2? Y la respuesta favorita de todos nosotros los abogados es depende. Porque la inversión tiene que ser en un negocio. Entonces, invertir en una propiedad raíz como tal, es decir, en un apartamento, en una casa, no me da derecho a la visa de inversionista porque no es un negocio y no, en el sentido de generar empleo, de que va a tener un income, va a tener un ingreso y yo voy a pagar taxes, o sea, no es el típico negocio. Para inmigración, invertir significa invierta en un negocio que va a generar empleo, donde usted, la principal función del inversionista es venir a dirigir y desarrollar el negocio, pero no a ejercer el día a día las operaciones del negocio. Es muy común en este tipo de visas, lo vemos todo el tiempo cuando la gente compra franquicias, por ejemplo, donde se establecen un negocio y ya van a tener sus empleados y el inversionista simplemente dirige y desarrolla el negocio. Otro que es muy común es cuando la gente compra negocios, sobre todo en la Florida. Ya hay muchas personas que ya quieren retirarse, quieren vender su negocio y ellos ya venden el negocio, la persona lo compra y el negocio primero ya está mostrando números, ya se pueden hacer proyecciones a los 5 años siguientes que son más factibles, ya tienen empleados. Entonces, esto es normalmente lo que el inversionista hace. Por otro lado, también hay personas que dicen, bueno, ejemplo, yo, Carolina, siempre me he dedicado a la carpintería y eso es lo que yo quiero hacer y eso es lo que yo sé hacer y eso es lo que vengo a hacer a Estados Unidos. También es válido y se puede abrir un negocio desde el principio, desde cero. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Que sea un negocio que genere empleo, es muy importante. La otra pregunta del millón, ¿cuántos empleos tengo que generar? Depende del tipo de negocio, pero sí necesita una generación de empleo. ¿Y por qué esto es importante? Porque así demostramos que el inversionista no va a desarrollar el día a día de las actividades del negocio. Carolina, ¿cuánto es la inversión? La ley como tal no establece un mínimo de inversión, sin embargo, entre los abogados tenemos como, digamos, esta frase, esta cifra, que son $100,000 mínimo. ¿Por qué? Porque un negocio que nos vaya a generar empleo, y sobre todo si estamos hablando de los chilenos que tienen un negocio que tiene una visa, una validez muy corta, pues un negocio que se haga una inversión menos de $100,000 generalmente no genera esa inmediatez que se necesita para la generación de empleo. Carolina, siempre estoy haciendo ejemplos, si tengo mi amigo, mi mejor amigo y yo queremos abrir un negocio, entonces ¿podemos los dos aplicar por la visa de inversionista? Sí, siempre y cuando cada uno tenga el 50% mínimo del negocio. ¿Por qué? Porque otro de los requisitos de esta visa es que la persona
tenga control sobre el negocio. Y la manera más fácil de demostrar dicho control, sobre todo desde el punto de vista legal, es teniendo un 50% del negocio, porque ahí los dos controlan, es decir, no hay uno que va a controlar al otro, sino ambos tienen igual control sobre el negocio. El asunto con este tipo de inversiones entre los mejores amigos, los socios, es que evidentemente si una inversión va a ser el apoyo de dos visas para dos grupos familiares, es importante pues que la inversión sea mayor precisamente por lo mismo, porque la inversión tiene que justificar la existencia de dos personas que vengan a dirigirlo y desarrollarlo. Si es una inversión que solo me va a generar un empleo, ¿para qué voy a necesitar a dos personas aquí viviendo en Estados Unidos soportando ese negocio? Como empezamos al principio, entonces dependiendo de cada caso se analiza si la inversión que ustedes están pensando es viable y para este tipo de visa. ¿Qué más les podría yo comentar sobre este tipo? Estoy hablando así como un poco a la carrera, pero otra cosa muy importante es cuánto tiene que dar la visa, cuánto tiene que darme el negocio de distribución, de ganancias al final de año. Lo importante es que el negocio no sea marginal, es decir, que el negocio no simplemente sirva para sostenerlo a usted inversionista y ya está. De ahí que también sea importante la generación de empleo. Eso en términos generales sobre la visa E2 de inversionista. Los pros de esta visa es que es casi como tener una green card en el sentido que el principal puede venir solamente trabajar en ese negocio, pero el cónyuge puede trabajar en lo que quiera. Los hijos menores de 21 años quedan cubiertos bajo esta visa, ellos pueden estudiar, sin embargo ellos no pueden trabajar, simplemente el principal y su cónyuge pueden trabajar y tienen Social Security, pueden empezar a construir su crédito. Es una visa que, pues, que realmente les permite tener muchas facilidades ya para vivir en Estados Unidos. Seguimos con la siguiente, por favor. Sí, Carolina, tengo un par de Dime. preguntas con respecto a esta visa, no sé si las vamos respondiendo y después avanzamos a la otra. De una. Hay una, dale, hay una que sale que me mandan por interno, es si puedes comprar un negocio ya funcionando, ¿se puede? A mí me encanta. Esa es una forma que me encanta bueno, ya por ciertos asuntos técnicos, cada embajada es diferente, no todas permiten el mismo número nos limitan con el número de páginas. Entonces, a mí me encantan porque uno simplemente muestra la transacción, se compró un negocio, este fue el dinero, eso es súper importante ya que lo menciono, es uno de los puntos fundamentales de esta visa, es hacer el tracking del dinero. ¿De dónde vino ese dinero? ¿Cómo llegó el dinero a su cuenta personal en Chile? Bueno, este dinero vino de mi negocio. Bueno, muéstreme las actas donde se hizo esa distribución, cómo llegó el dinero a su cuenta y cómo de su cuenta salió, bien sea una cuenta personal en Estados Unidos y de ahí al negocio, o bien sea de su cuenta de Estados Unidos directamente si van a comprar un negocio al comprador. Entonces es mucho más fácil de demostrar todo esto cuando se compra un negocio y digamos que aquí muchas veces yo les recomiendo a mis clientes que cuando compren el negocio lo hagan con una cláusula de como establecer aquí lo que se llama un trust account o una fiducia donde decimos el dinero se pone en esa fiducia, ¿cierto? Con la condición que la visa sea aprobada. Tan pronto la visa es aprobada, el dinero sale al vendedor. Eso es muy importante porque se protege el dinero y si la visa por cualquier motivo la llegan a negar, pues la persona no pierde el dinero. Buenísimo. Acá hay otra. Si me compré una propiedad en Estados Unidos y la vendo, ¿puedo usar el dinero de esa venta para comprar un negocio y poder aplicar a la E2? Sí, señor o señora, absolutamente. Y es muy común y pasa todo el tiempo. Perfecto. Juvenal nos pregunta, ¿comprar acciones en una empresa americana es válido para esta visa? No, volvemos a lo mismo porque simplemente, al menos que ustedes compren unas acciones donde van a tener el 50% de ownership, perdón, estoy pensando en inglés, el No, 50% de participación. de participación, correcto. Entonces, al menos que tengan el 50% de participación, no es viable por lo mismo, por el control
del negocio, o sea, ustedes no tendrían control sobre el negocio. Buenísimo. Si quieres avanzamos y después vamos respondiendo más preguntas. Sí, si sale alguna pregunta además, pues Vale. volvemos sin problema. La H1B1, este tipo de visa es exclusiva básicamente de Chile y de Singapur. Son los únicos países en el mundo que tienen este tipo de visa. ¿En qué consiste? Se trata de una visa en donde una empresa americana, ¿cierto? Contrata los servicios de un profesional, es decir, para esto hay que demostrar que se tiene un grado, un título universitario, para que venga a trabajar temporalmente en los Estados Unidos. Normalmente este tipo de visas también las dan por una validez de 1 año y medio y de ahí fue cuando hubo ese cambio con la visa de inversionista, porque ya la visa de inversionista pasó a ser, digamos, la H1B1 pasó a ser como la forma más segura para los chilenos venir a trabajar. Es una visa que desafortunadamente hoy en día, debido al COVID y a todo el atraso que ha habido con embajadas y con todo esto, se está demorando un poco más, aunque digamos en la última semana abrieron muchos más espacios para aplicar en esta visa. Es muy buena porque se puede aplicar directamente desde la embajada. Entonces, ¿qué se necesita? Una empresa americana que los va a contratar a ustedes en su profesión para trabajar aquí en el determinado cargo. Los requisitos probatorios son muy básicos. Es importante, pues obviamente muchas veces es posible que la persona tenga participación en el negocio, pero no puede tener la mayoría precisamente por lo mismo, porque si yo tengo la mayoría, entonces como empleado no me puedo despedir, ¿no? O sea, como empleador y empleado hay, digamos, que una contradicción y hay un conflicto de intereses. Em, ¿Cuál es la desventaja desde el punto de vista del grupo familiar? Esta visa solamente permite a los... Ay, voy a parar un segundo que tengo mucho ruido de background. Voy a pedir que... Sí, dale, dale, dale. Un No segundo, hay por problema. Yo por mientras acá complemento, la verdad que esta es una visa que, como dice Carolina, las tenemos solamente algunos países, en este caso es Chile, es uno de los privilegiados, y generalmente se da en trabajo específico donde se hace una publicación, pero si no se cubre la vacante con esta publicación, se puede entregar. En Estados Unidos actualmente hay 10 millones de vacantes, de puestos vacantes, para que se hagan una idea. 10 millones, existe, es una locura. Entonces, es una es muy una... buena opción. Y la H1B1 es un poquito diferente a la H1B, que es la que tú estabas comentando anterior, porque digamos en la H1B1 no tenemos que hacer esa publicación de los puestos. ¿Cuál es la desventaja para el grupo familiar? Y retomo donde estaba, y es que solamente el principal, la persona que aplica para la H1B1 puede trabajar. El esposo o spouse, el cónyuge no está autorizado para trabajar ni puede obtener el Social Security. El Social Security es muy importante aquí, sobre todo cuando se quiere empezar a hacer crédito o cuando se va, para todo básicamente aquí le piden a las personas el Social Security. Los hijos Acá, pueden ir al colegio y como siempre quedan cubiertos hasta que tengan 21 años. Todas las visas cubren al grupo familiar y a los hijos menores de 21 años. súper, súper. Oye, Carolina, acá tenemos un par de preguntas. Mira, si actualmente, Jaime nos pregunta, si actualmente tengo un negocio y quiero abrir una sucursal o una subsidiaria, yo más o menos ya sé para dónde va la respuesta, tú la vas a dar, tú eres la experta, no yo. ¿Puedo optar a esta visa y cuáles son los requisitos mínimos? Yo le diría que se esperara una lámina. Dale tú, Carolina. Si volvemos a lo que estábamos comentando al principio, si tú eres el único dueño del negocio, no, porque el empleador y empleado viene siendo la misma persona y eso especialmente, digamos que en los últimos años la embajada no estaba prestando mucha atención a eso, entonces no era, pero hoy en día sí, y una de las preguntas que están haciendo directamente es, ¿usted es dueño de la empresa? Sí. ¿Qué porcentaje tiene? Cuando ya dicen que tiene un porcentaje muy alto, la niegan precisamente por eso, porque digamos que no existe esa discreción por parte del empleador
de despedir al empleado, que en este caso empleador y empleado vendrían siendo los mismos. Entonces, para contestar esta pregunta, no, en principio, sin embargo, ya tendríamos que analizar la parte específica del caso para determinar si de pronto podría haber una disponibilidad. Pero recuerden que todas estas visas son employment based, entonces se requiere un empleador que emplee al aplicante. Y en base a lo mismo, el empleador que emplea al aplicante. Correcto. En caso que uno trabaja en Estados Unidos con contrato, pero después se vence la visa, ¿el empleador de Estados Unidos puede tratar de conservar al trabajador hasta que salga nuevamente su visa? La persona siempre tiene que estar en estatus, en Estados Unidos, es decir, tener la posibilidad de trabajar y no, es decir, conservarlo mientras sale algo, no, la persona siempre tiene que tener una visa, un estatus que le permita trabajar. Normalmente lo que se hace es buscar otros tipos de alternativas, otras carreras, otras formas de poder actuar. Sin embargo, esa visa se puede renovar un par de veces antes de que llegue a su fin, digamos. No es Su, solamente por 1 año y medio, sino que pues, se puede renovar por un término o 2 más. buenísimo, súper. Perdón, me pasé. Ahí está, ahí La estamos. la visa L1 de transferencia ejecutiva, Executive Transfer, es una visa que a mí me gusta mucho y les voy a explicar por qué. Porque hasta el momento, me voy a volver un poquito, todas las visas perdónenme porque llegó a este punto, entonces quiero explicarles que en inmigración existen dos conceptos fundamentales, que es el immigrant intent y el non-immigrant intent. Non-immigrant intent es el que tenemos con la visa de turismo. Bueno, hoy en día ustedes, casi nadie aplica por la visa de turismo porque ustedes tienen la ESTA, que no es una visa, pero si quieren ya después, si nos da al final tiempo, podemos hablar de eso. Como la visa de estudiante, como la H1B1, como la visa E2 de inversionista que hablamos al principio, que son visas en las que ustedes dicen básicamente, mire gobierno americano, yo voy a hacer esto, invertir y desarrollar el negocio, yo voy a trabajar para un empleador, yo voy a hacer estas cosas y después cuando esto se termine, yo me devuelvo a mi país, Chile en este caso, donde tengo mis lazos personales, familiares, económicos, y de eso se demuestra. Entonces lo mío es temporal, yo no tengo la intención de vivir permanentemente en Estados Unidos. La otra visa, que es la Immigrant Intent, que son otros tipos de visa, que normalmente las que llevan a la Green Card, son visas o residencia permanente, son visas en las que ustedes le están diciendo al gobierno americano, yo me voy a vivir a Estados Unidos permanentemente y eventualmente voy a ser ciudadano americano. Cuando se demuestra este immigrant intent, ya obviamente el nivel de exigencia es mucho más alto y las características son diferentes. La visa L1 es una visa de immigrant y non-immigrant intent, es dual intent. ¿Por qué? Porque la visa L1, que en principio es non-immigrant, es decir, ustedes vienen aquí a trabajar, hay una transferencia de un ejecutivo temporal, puede convertirse más adelante en una visa, en una green card permanente. O sea, la L1 tiene su igual para la aplicación de green card, que se llama la EB1C. Entonces, cuando llegan ustedes aquí, pueden en un momento aplicar para la EB1C y mientras la prueben, incluso pueden seguir renovando esta sin que haya ningún problema o un conflicto. En las otras visas, por ejemplo, si ustedes tienen una visa de no inmigrante y después aplican a una visa de inmigrante, ya existe un conflicto porque en esta están diciendo quiero volver a vivir a Estados Unidos y en esta dicen es temporal. Entonces, ahí hay un conflicto en el caso que quisieran renovar la de no inmigrante porque el gobierno va a decir usted ya manifestó esa intención de emigrar a los Estados Unidos. La L1 en su momento, hace unos años, era una visa que se obtenía fácilmente. En principio, el Congreso diseñó este tipo de visas para las grandes multinacionales, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, que son compañías con muchísimos empleados donde buscaban transferir al uno y al otro. Sin embargo, hubo un silencio en cuanto, digamos, al tamaño
de la empresa y hoy en día empresas más pequeñas pueden aplicar para este tipo de visa. ¿Cuál es lo fundamental? Es que siempre vamos a hablar de un ejecutivo. También hay una parte que es para trabajadores especializados, pero no voy a entrar en esa todavía, pero es de un ejecutivo. ¿Qué significa esto? Que el negocio tiene que tener una estructura, digamos, un organigrama, donde se vea que hay un ejecutivo y que por debajo de él hay profesionales que están haciendo el día a día de las operaciones. Digamos, un negocio que tenga 2 empleados, es muy difícil que le aprueben una L1. Entonces, aquí los requisitos tienen que cumplirlos tanto la organización chilena como la organización en Estados Unidos. La L1 permite 2 opciones, o una, que la organización chilena viene a abrir una filial, una sucursal, dependiendo del caso, y el ejecutivo viene a abrir ese negocio. Es una opción que es normalmente la que la mayoría de los negocios pequeños reclaman, y en ese tipo de visa les dan la visa por un año para que vengan a abrir ese negocio, a desarrollarlo, y ya después del año, si han cumplido con los objetivos que se mencionaron al principio, normalmente de generar esa estructura, de contratar, de abrir el negocio, se puede seguir renovando y después de un tiempo se puede aplicar a la Green Card. Por eso es que esa visa me gusta mucho. La otra opción es cuando ya existen 2 compañías, una americana, una chilena, una americana, que ya son filiales, que es una branch, en donde simplemente vamos a transferir a un ejecutivo de esta compañía a esta compañía. Esas visas normalmente son mucho más fáciles y porque ya existe la estructura. Pero es importante tener en cuenta que el ejecutivo o el manager tiene que tener personal por debajo de él, al que él va a dirigir y administrar, y normalmente piden que esos empleados por debajo tengan cierto nivel, digamos, de estudios, que sean profesionales, no que sean simplemente personas, trabajadores comunes y corrientes sin ningún tipo de preparación. Perfecto. Aquí igualmente, como pasa con la E2, el cónyuge del principal puede trabajar en lo que quiera. Pueden tener también su Social Security, y los hijos menores de 21 años pueden estudiar, los hijos no pueden trabajar. Pero digamos que es una visa, como lo dije al principio, es muy buena porque permite que saltar a la Green Card. Entonces, si ustedes tienen negocios que son fuertes, o sea, que el nivel de, que se sabe que van a prosperar, que se sabe que van a contratar, van a tener una estructura de empleados fuerte, yo les digo, háganlo porque es una muy buena visa que tiene esa opción de la Green Card. Las demás no la tienen. Entonces, con los otros casos siempre hay que buscar una vía paralela para buscar y aplicar por la Green Card. Súper. Carolina, acá nos preguntan 2 cosas. Una, ¿cuántos son los mínimos de trabajadores que debiese tener esta compañía en Estados Unidos para aplicar a esta visa? Como pasó con la E2, no existe un mínimo que establezca la ley como tal, pero fíjense, si es un ejecutivo, sí tiene que tener gente por debajo. Entonces yo para negocios pequeños normalmente digo que no es legal, este no es un término legal, sino es con base en la experiencia y con base en lo que inmigración está pidiendo. Siempre digo, debe tener aproximadamente 5 empleados. Este visa, ya que lo estamos mencionando, se hace de 2 maneras. Por un lado, la primera parte se hace aquí en Estados Unidos, donde inmigración en Estados Unidos dice sí, califica. Y ya la segunda parte se hace a nivel de la embajada, o estando aquí es otra opción, donde ya la persona adquiere el estatus o la visa. Perfecto. Eso es uno. Y lo otro, la cónyuge del gerente puede, déjame entender la pregunta. Sí, la cónyuge del gerente puede ser parte de la plantilla. Sí, porque la persona tiene el permiso de trabajo. Y anteriormente, aquí en Estados Unidos, el cónyuge tenía que aplicar, una vez llegaran a Estados Unidos, tenía que aplicar por el permiso de trabajo, y eso se demoraba un par de meses debido al COVID y al backlog que hay. Entonces, hoy en día, con la visa como tal, ya se entiende que pueden trabajar directamente. Súper. Ya.
quieres pasamos a la otra visa. Ujú. La EB5, aquí tenemos, aquí tenemos un poco los datos males, no los hemos actualizado con base en la nueva legislación. Eso En la fue, nueva legislación de marzo, ¿no? sí, eso fue error mío, lo siento. La EB5 a mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Con la nueva regulación mejoró, aunque el nivel de inversión aumentó, pero al César lo que es del César. Obviamente, si le preguntan a una autoridad de inmigración, yo nunca dije esto, pero al final del día es comprar la residencia. Eso es así. Con la EB5 se está comprando la residencia directamente. Hay dos formas de hacer el tipo de inversión. Una, que es el monto es $800,000, que es una inversión que se puede hacer a través de un centro regional o a través de una inversión directa, donde vamos a generar 10 empleos directos, permanentes, pero en un área, se llama un Target Employment Area, que es un área donde se necesita la creación de empleos. ¿Cómo hacer que sea un Employment de Target Area? Esos fueron unos asuntos que inmigración cambió. Anteriormente era mucho más fácil, esa parte hoy en día es un poco más difícil de comprobar. Con un centro regional. ¿Qué es un centro regional? Un centro regional es un organismo que hace un fondo de inversión con inversionistas de EBC. Entonces, este fondo de inversión va a financiar proyectos mucho mayores, ¿no? No son solamente un porcentaje mínimo está autorizado para que sea fundado por ese fondo de inversión. Y lo que hacen es que el proyecto genera ya los empleos, el proyecto ya está preaprobado por inmigración, es mucho más fácil. En otras palabras, ustedes lo que están haciendo es entregando su dinero para que sea invertido en un proyecto que va a generar todas estas cosas. Aquí a mí me gusta llamarle la atención a las personas y decirle mucha atención con el centro regional que están escogiendo. ¿Por qué? Porque primero se trata de mucho dinero y la mayoría de centros regionales, sobre todo los más antiguos, ellos no dan un retorno de capital muy alto, o sea, el interés que ellos dan es mínimo. Por eso les digo, ustedes en realidad lo que están haciendo es comprando la Green Card. Sin embargo, son centros muy serios que han comprobado año tras año tras año, el programa lleva 27 años funcionando, el programa de la EB5, y ellos a partir de un tiempo devuelven el dinero. Eso no está directamente en el contrato porque uno de los requisitos es que el dinero tiene que estar a riesgo, es decir, que si les va bien, muy bien, y si no, lo pierden. Eso es así. Sin embargo, hay otros centros regionales que les ofrecen, así como decimos en Colombia, les pintan pajaritos en el aire y les vamos a dar tanto por ciento de interés, y esos son normalmente los que fallan, y hemos visto día a día cómo esos centros regionales no cumplen con lo que dicen y los proyectos se caen y al final del día la gente pierde su dinero y no puede obtener la green card. Así que mucho cuidado. Yo sé, o sea, si saben que yo prefiero, se los digo a mis clientes, que pongan un dinero que no les va a dar, digamos, tanto retorno, pero al menos lo están haciendo en algo muy seguro, que saben que les va a dar la green card al final del día. Esa green card, ¿y por qué es esto importante? Porque a ustedes al principio le van a dar una green card temporal por un tiempo, por 3 años, donde dicen, bueno, o sea, aquí está su green card, sí vimos que hizo la inversión, que el centro regional está generando los empleos que dijo, nos vemos en 3 años y me cuenta cómo le va. Entonces, esos 3 años otra vez se tiene que aplicar para remover las condiciones, es decir, esa condición de, mire, dígame cómo le fue, a ver si sigue cumpliendo con los requisitos de la visa. Entonces, a eso hay que mostrar otra vez que el centro regional hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer, que está generando los empleos. Lo mismo aplica para la inversión privada. Y ya con eso, entonces, ya en ese momento las personas pueden aplicar por la Green Card definitiva y a los 5 años de haber obtenido la primera Green Card, la temporal, si ya pasaron los 5 años, pueden aplicar por la nacionalidad
americano. El otro tipo de inversión es cuando ya se hace individualmente en una zona común y corriente, el requisito sigue siendo el mismo, ustedes tienen que generar 10 empleos permanentes, pero la cantidad de la inversión aumentó a $1.100.000. ¿Alguna? Perfecto, perfecto. Sí, acá nos preguntan, ¿cuánto tiempo dura la Green Card en estos casos? Creo que lo mencionaste, Claro, Carolina. al principio se la dan por un tiempo de 3 años, ¿verdad? Y después de los 3 años les dicen, muéstreme que se hizo todo y ya la dan por 10 años la segunda vez. Pero esa, digo yo, claro que eso depende de, ya después de esos, cuando ya en la segunda, después de los 5 años de haber adquirido la primera, ustedes ya pueden aplicar por nacionalidad. Ya después de los 10 años, digamos, muchas personas, por muchas razones, dicen, no, yo simplemente quiero ser residente, no quiero ser ciudadano. Entonces, en ese caso, ya la visa se renueva cada 10 años y ahí no hay que demostrar los requisitos iniciales, es decir, ya no importa si todavía el negocio existe, si generó los 10 empleos, ya es otro cuento porque ya ustedes están como residentes permanentes. Súper. Hay otra pregunta también que me llega por acá, si esta visa permite sumar al grupo familiar. Sí, y cubre a los hijos menores de 21 años, como el resto. Es una Súper. excelente, es una excelente visa, sobre todo cuando a mí me gusta mucho el centro de regional. Simplemente pido que haya mucha precaución en dónde van a invertir. Yo como abogada no hago ese tipo de decisiones. Yo no les puedo decir, miren, inviertan en este centro regional o inviertan en el otro. Yo recomiendo, normalmente recomiendo a uno que es uno de los más antiguos, pero el cliente puede venir con cualquier centro regional. Simplemente lo mismo, tengan mucho cuidado qué tan nuevo es el centro regional, cuál es la experiencia del centro regional, porque Inmigración ha cerrado más de 600 centros regionales desde que empezó el programa, precisamente porque ha habido mucho fraude. Aquí yo estoy en el área de Cape Canaveral, en la Florida Central, y en Orlando había un terreno gigante donde iban a hacer un centro regional, donde iban a construir unos hoteles, una cosa, hace 10 años todavía sigue desocupada. Me Sí, imagino que la suerte de sus inversionistas no fue la mejor. absolutamente, sí. Oye, dentro de eso, nosotros queremos comentarle que como dijo Carolina en su momento, el hecho de tener una inversión inmobiliaria en sí no te permite tener la visa, ¿cierto, Carolina? Correcto. Porque la idea de la visa es entregar trabajo, dar nuevos puestos de trabajo, o si el negocio está funcionando, mantener esos puestos de trabajo. Por eso muchas veces hay inversionistas que compran negocios funcionando o tienen una participación, ojalá mayoritaria. Pero en particular hay un proyecto que a nosotros nos gusta mucho, que está acá en Miami, y que sí permite... Ah, perdón, Carolina, que no iba a hablar de la visa waiver, perdona. No, pero sigue, si quieres termina con eso porque estamos hablando de las de EB5 y Sí, ya. sí, 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 sí. Y dentro de eso tenemos un proyecto en Miami que a nosotros nos gusta mucho porque te permite postular a la visa EB5. ¿Y qué proyecto es esto? Es un proyecto que se llama Nexo, que está cerca de toda la área de aventura. Y es súper importante porque no todos los proyectos te permiten postular a esto. Y acá hay 50 cupos para visa EB5. Es un proyecto que está cerca del área de aventura, está en Miami, son apartamentos totalmente amoblados, con todos los amenities o con todos los accesorios que se requieren hoy día para la inversión inmobiliaria en Miami, en el cual te permite arrendarlo, una renta larga de al menos 6 meses en el año, y además te permite usarlo, y la verdad que da una muy buena rentabilidad. Entonces, conectando con lo que estaba mencionando Carolina, no queremos dejar pasar que tenemos nosotros nuestro portfolio. Este es el único proyecto que manejamos hoy en día que permite postular a la EB5. Es un proyecto muy, muy lindo, en donde lo más importante es la ubicación y la rentabilidad y que viene amoblado. Ahí hay información para que ustedes puedan ver, está cerca de la playa, en una zona muy bien ubicada, con alta plusvalía, con muy buena rentabilidad. Estamos hablando de rentabilidades sobre el 6-7% anual. Acá en Estados Unidos no se permite mucho hablar de rentabilidad, pero sí
nosotros lo mencionamos, y con una plusvalía interesante en todo lo que es la zona Miami. La zona Miami en particular y Estados Unidos en general ha generado muy buena plusvalía y esta zona ha generado generó en el primer semestre del 2022 una plusvalía cercano al 15%. Eso más la inversión más el retorno sobre la inversión da aproximadamente una rentabilidad del 22%, lo cual es muy, muy bueno. Entonces, esto se lo mencionamos, son inversiones desde $502.000, pero eso es el precio total del apartamento. Ustedes pueden comprar con crédito estas unidades y funciona perfecto. Entonces, les dejamos Pero esto. recuerden ahí que la inversión para el EB5 tiene que ser mínimo, los mínimos de la inversión, ¿no? Es decir, que en teoría ya tendrían que ser un poquito más de esos $500.000 iniciales, sino invertir un poco más, me imagino, comprando dos, no sé, ya eso Sí. Acá lo bueno, Carolina, que te permite, tienen ahí unas alianzas que comprando al menos exactamente un par de departamentos de 500.000 ya te permite postular a la visa. Entonces, es maravilloso. O hay unidades de 800.000 y que esa por sí sola ya te permite postular a la visa. Y eso tú das el 30% del pie, que es mucho menor a la inversión total y ya puedes hacerlo. Entonces, eso hoy día, la verdad que hay muchos clientes que no están consultando por este proyecto para lo que es la visa. Así que se los dejamos ahí si quieren analizarlo, si quieren darle una vuelta, porque esto es una muy, muy buena inversión, más que opción, es una muy buena inversión y además te permite el obtener la visa. Así que Carolina, sí, ahora vamos con la EB2, la waiver. Ok, el National Interest Waiver es un tipo de visa que fue demasiado famoso en la época de Obama. En la época de Trump seguía siendo muy famoso, pero pues todos sabemos que el presidente Trump era un presidente que no le favoreció mucho a inmigración y en su época hubo muchísimos casos que fueron negados. Y hoy en día con el presidente Biden está otra vez retomando y está haciendo cada vez, digamos que más los niveles de aprobación han aumentado. Esto es una green card como tal, acuérdense desde el principio el immigrant intent, pero lo bueno de esto es que permite que sea ya sea a través de un empleador o que sea a través que la persona lo haga individualmente con un proyecto que piense desarrollar aquí en Estados Unidos. Normalmente este tipo de visas es para profesionales. Hoy en día el gobierno, por ejemplo, favorece ampliamente las visas donde están las personas por ejemplo, los ingenieros, todos los que sean STEM profession, de Science, Technology, Engineering and Mathematics. Ciencias, ingeniería, tecnología y matemáticas. Todo ese tipo de profesiones son profesiones que el gobierno actual quiere atraer hacia Estados Unidos. Y hay otro tipo que está ya sea bien por el lado profesional o bien por el lado de habilidades especiales, donde la ley da 7 criterios diferentes y si la persona cumple con 3 ya califica. Entonces, una vez califica, entramos a determinar el National Interest Waiver. Por un lado, es importante que la persona, si está actuando individualmente, demuestre que la actividad que viene a desarrollar al país es de interés nacional. Es decir, que no solamente va a beneficiar al individuo y a su compañía o proyecto, sino que el beneficio se va a ir más allá hacia el país como tal en general. Quiere decir que esto que ustedes tienen que demostrar que están no afectando, sino que le están dando un interés a los 50 estados de Estados Unidos, no. Pero sí tiene que ser en un término más amplio y mayor. Normalmente, como el resto de visas acá, esto se comprueba a través de la generación de empleo, a través de, por ejemplo, la taxación, lo que ustedes le van a pagar al gobierno a través de la cantidad de dinero que pueden traer hacia el país, a través de, dependiendo si tienen un proyecto que hoy en día que lo busquen, por ejemplo, hoy en día el gobierno está muy interesado en las personas que trabajan en tecnología, todo este tipo de cosas y como empezamos al principio, ese es el caso, ya hay que ver por dentro cuál sería el plan de cada uno,
pero sí es muy importante demostrar ese interés nacional en el que Estados Unidos como país se va a beneficiar de la actividad de la persona. Después que se demuestra esa parte, se viene a demostrar que usted está well positioned. Well positioned normalmente es para personas que, digamos, profesionalmente han escalado y han tenido una profesión exitosa, que ellos pueden demostrar, mire, esto es lo que yo hago, he sido exitoso, he triunfado en mi país, existen, digamos, varios elementos, no son elementos como tal, sino factores que podemos comprobar, demostrar para precisamente mostrar que la persona está muy bien posicionada en lo que hace y sabe lo que hace. Y al final del día se hace, después de comprobar eso, se hace como un test, una balanza en el que dicen, mire, es mejor para los Estados Unidos traer a esta persona que no hacerlo. ¿Y el waiver de dónde viene? El waiver es porque el proceso normal por, los, por el que vienen las personas a trabajar aquí a Estados Unidos es a través del Labor Certification, que es donde una empresa americana sirve de sponsor para traer al individuo y que trabaje aquí en Estados Unidos. Ese proceso tiene varias partes, una se hace con el Department of Labor, otra se hace con inmigración, pero simplemente en el Department of Labor se puede demorar hasta 2 años, es decir, son procesos que toman mucho tiempo, que son demorados. Pasa mucho que las empresas al principio sí quieren, digamos, ser sponsors del individuo, pero después cambia la situación, la empresa cambia, la relación cambia y al final, a mitad del proceso dicen, no, ya no lo vamos a hacer. Entonces, este proceso precisamente lo que dice, mire, vamos a waive, vamos a perdonar, vamos a obviar el proceso del Labor Certification para que usted lo pueda hacer directamente empresa o individuo. Súper. Naturalmente, esto es una explicación muy rápida digamos, de los casos que hoy en día llaman más la atención. Y bueno, aquí también les decía la parte anterior, un advanced degree es que tengan un bachelor's degree más 5 años de experiencia y la exceptional ability es demostrar 3 de estas categorías que estamos mostrando, es decir, que tengan un diploma oficial, ¿cierto? Que tengan cartas de recomendación de empleados en la que ustedes demuestren que han trabajado más de 10 años, que tengan una licencia, que sean miembros de asociaciones profesionales. Esto es muy importante. Las personas normalmente, como digamos los abogados, que necesitamos pertenecer a un consejo de la judicatura, a un bar aquí en Estados Unidos, eso sirve más como licencia, más que como miembro de de una asociación profesional. Lo que ellos buscan cuando se trata de asociaciones profesionales son estas asociaciones que se generan en donde la persona es invitada a ser parte de la asociación. No, no es de las asociaciones profesionales donde se requiere una licencia para practicar. Entonces, eso siempre me gusta ponerlo claro. O que ustedes hayan tenido reconocimientos, muchas veces inmigración habla de patentes, de premios, de cosas así por parte de profesionales en la misma rama. Súper. Oye, la verdad, Carolina, estamos a un minuto, así que la verdad que estamos demasiado contentos, tenemos muchos participantes, estamos muy contentos con tu participación, con todo lo que nos entregaste, la verdad que es información súper valiosa, así que tu exposición ha sido maravillosa, reconocida por acá por los asistentes. Eh, Así que súper contento y dejarte invitada desde ya a un nuevo webinar que vamos a hacer dentro de un tiempo más para que podamos entregar información tan interesante como esta para los clientes de Crece. No sé si algunas palabras quieres entregarnos. Feliz. Quedan algunas preguntas, pero las vamos a responder, yo creo, en privado, te las vamos a enviar y las respondemos en privado, ¿te parece? Claro, muchísimas gracias nuevamente por permitirme participar en este encuentro. Sí, no sé, si quieres damos 5 minuticos más de preguntas o nos tenemos que ir ya. Estamos justos, estamos Ok, justos, estamos perfecto. justos. Aquí estamos para ayudarlos. Mucho gusto. Acuérdense del ejemplo al principio. Hablamos de la casa, de los planos. Ya cada caso en particular es diferente. Entonces la idea de nosotros era dar como un vistazo general de lo que es.
obviamente muy rápido por el tiempo, pero esperamos que les haya servido y que hayamos aclarado las dudas generales que hayan podido tener. Sí, muchas gracias a ti, Carolina, y a los clientes y a los participantes de Crece. La verdad que contento con este webinar y dejarlos invitados desde ya a un nuevo webinar que vamos a hacer dentro de poco, que les vamos a enviar la invitación. Así que muchas gracias. Yo creo que quedó muy claro. La gente estuvo súper participativa. Hay muchas preguntas, Carolina, que te voy a enviar para que las respondamos. Y quédense tranquilos todos, que las vamos a responder todas y cada una. Los vamos a contactar y se las vamos a hacer llegar también a Carolina. Y si después quieren tener una reunión de forma individual, porque como bien dice Carolina, cada casa por fuera, la cáscara, son muy similares, pero cada persona tiene una situación totalmente distinta. Por lo tanto, en estos casos, en estas situaciones, es mejor ver el caso uno a uno. Así que muchas gracias A ustedes, una vez más y gracias también a los invitados de Iglesia que están hoy día presentes. Nos vemos pronto. nos vemos. Muchas gracias nuevamente. Un abrazo. Un Chao, chao. abrazo, muchas gracias, que estén bien, ¿eh? Chao.